Buenas tardes a todas y Buenas todos los que tardes. estáis hoy aquí con nosotras. Hoy celebramos la primera charla enmarcada dentro de las cuartas jornadas Violencia sobre las Mujeres que organizamos desde Somos Más. Agradecemos a todas las personas que como ponentes van a participar en estas jornadas y a todos ustedes su asistencia. Por favor, mantengan los micros cerrados durante la exposición y las cámaras encendidas. Al finalizar la ponencia tendremos un tiempo para preguntas. Les rogamos que pidan turno levantando la mano en el chat y que las preguntas sean breves y concisas. Voy a pasar a presentarles a nuestra invitada de hoy, aunque estoy segura de que la conoceremos casi todas las que estamos y casi todos los que estamos hoy aquí. Altamira Gonzalo Valgañón, abogada feminista especializada en Derecho de Familia y Violencia de Género. Ha sido asesora jurídica de la directora del Instituto de la Mujer y ha presidido la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, organización de la que posteriormente fue vicepresidenta y a la que sigue perteneciendo. También ha asumido otras responsabilidades en organismos de defensa de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, como vocal del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, vocal del Consejo Rector del Instituto de la Mujer, consejera del Consejo Escolar del Estado, miembro del Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, vocal del Instituto Aragonés de la Mujer y miembro del Observatorio Aragonés contra la Violencia de Género en condición de persona experta. Altamira Gonzalo consiguió la primera sentencia que llevó un hombre a la cárcel por el delito de impago de pensiones. Actualmente es vicepresidenta de FEMES, Asociación Española de Feministas Socialistas. Altamira, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como siempre que te llamamos, como siempre que te pedimos que estés con nosotras, cuando tú quieras, estamos deseando escucharte. Buenas tardes a todas. Muchas gracias a vosotras, a Somos Más, a Natalia, Teresa, por organizar estas jornadas, ya la cuarta temporada, y por invitarme a hablar de un tema que a mí me preocupa mucho, que es un tema además que está muy poco claro. El tema es cómo interfiere la ley trans en la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, porque sabíamos que la ley integral iba a lesionar derechos a algunas mujeres, particularmente a las mujeres víctimas de violencia machista, violencia de género o violencia sexual. ¿Por qué lo sabíamos? Porque tal es la forma en la que se ha redactado la ley trans, que facilita el cambio de sexo. Y nosotras conocemos bien el comportamiento de los hombres violentos. A los hombres violentos no se les pone nada por delante para seguir ejerciendo violencia contra las mujeres y los niños y niñas, aún después de la ruptura. Utilizan diabólicamente a los hijos para hacer sufrir más a las madres. ¿Cómo no van a utilizar una ley que además se lo va a poner, se lo pone fácil? Por eso teníamos el temor y por eso estamos comprobando que en la práctica está ocurriendo. Bueno, pues vamos a entrar un poco en la materia. La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, la que conocemos como Ley Integral, es una ley muy potente, es un instrumento jurídico muy importante para luchar contra la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres en el seno de la relación de pareja o expareja, y ahora también la violencia sexual fuera del marco de la relación de pareja. Es un instrumento que tiene ya este año hace 20 años, pero que sigue siendo, valoramos, muy importante para tratar de transformar esta situación. Esta ley tiene como objetivo, lo reconoce en el artículo 1, en primer lugar, actuar contra la violencia que sufrimos las mujeres por parte de los varones como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación
que sufrimos en esta sociedad patriarcal. Y tiene como finalidad luchar contra esa violencia que sufrimos precisamente en el seno de la relación de pareja o expareja, y dice la ley, aún sin convivencia. Y además luego se ha ampliado ese objetivo, incluyendo también dentro de las víctimas directas de la violencia machista a los menores, los hijos, las hijas menores de edad que viven en ese entorno de la violencia que se ejerce en el seno de esa relación de pareja, ¿no? Este es el objetivo de la ley integral, y la ley integral además tiene 3 ejes que son muy importantes. Y es importante resaltarlos porque van a verse afectados por la ley trans. El primer eje son los recursos y los derechos que se reconocen a las mujeres víctimas de violencia machista. El segundo eje son todas las medidas que tiene la ley integral precisamente para tratar de desmontar la estructura patriarcal que posibilita la perpetuación de la desigualdad, que es la que genera la violencia. Dentro de estas medidas, para que se me entienda, están todas las referidas a la educación, a la publicidad, a los medios de comunicación, etc. Y luego el tercer eje o la tercera pata ya son las medidas penales y judiciales. Dentro de las medidas, de estas medidas, están, por un lado, como muy importante, la condena a una pena superior por una conducta maltratadora dentro de la relación de pareja cuando la comete el hombre sobre la mujer, que cuando la comete la mujer sobre el varón, esa mayor penalización. Y está también la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer, la fiscalía especializada, la delegación del gobierno, etcétera. Todo eso, que es muchísimo, es el contenido de la ley integral. Y son todo un conjunto de medidas muy multidisciplinares que tienen como finalidad, pues, prevenir la violencia machista, proteger a las mujeres que la sufran y sancionar a los maltratadores. Bien, pues con toda esta ley surtiendo, no toda la eficacia, porque todavía no ha desplegado toda la eficacia que puede desplegar, se aprueba la ley trans. Entonces, la ley trans, que es la que conocemos como la ley trans, que es la ley 4/2023 de 28 de febrero, ¿qué es lo que contiene? Voy a contarla de manera muy resumida, exclusivamente en lo que nos interesa para el tema de la conferencia, ¿no? Bueno, pues lo que plantea o lo que permite es el cambio de sexo registral, del sexo en la inscripción del registro civil que cada persona tenemos desde que nacemos hasta que morimos, cambiar el sexo registral de una manera tan sencilla que podemos decir que es autodeterminación. Es decir, con la mera declaración de voluntad de una persona que tenga nacionalidad española y tenga más de 16 años, puede hacerlo. No le van a exigir ningún documento, no le van a exigir ninguna certificación, simplemente su declaración de voluntad. Y están legitimadas para obtener este cambio de sexo registral, como os digo, todas las personas de nacionalidad española y mayores de 16 años. Veremos también el procedimiento, que el procedimiento realmente es sencillo. Fijaros, si las personas si los chicos o las chicas tienen 14 o 15 años, es decir, son menores de 16 años, también pueden acceder al cambio de sexo registral, en este caso asistidos por quienes tengan la patria potestad, normalmente la madre y el padre. Pero si hubieran fallecido o lo que fuere, pues las personas que ostenten la patria potestad. Ahí hay otro tramo de edad todavía más inferior, que es el tramo de menores de 12 y 13 años, que deben ser representados por quienes tengan la patria potestad. Fijaros la distinción entre asistencia y representación,
Quien representa decide, quien asiste no decide. En el caso de 14 y 15 años, finalmente la decisión no es de quien tenga la patria potestad. Bueno, pues con 12 o 13 años son los progenitores o quienes tengan la patria potestad quienes deben acudir al juzgado instando un procedimiento muy sencillo que se llama de jurisdicción voluntaria, donde solicitan para su hijo o su hija el cambio de sexo registral. Hablaremos luego un poquito del procedimiento. La ley no dice nada, sí que podemos plantear alguna pega. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que hay que hacer para obtener el cambio registral? Pues es ir al registro civil, a cualquier registro civil, en cada ciudad hay uno, ir al registro civil y decir que se quiere cambiar de sexo. Si el sexo con el que se nació es mujer, pues que se quiere cambiar a hombre o viceversa. La persona encargada del registro civil va a tener obligación de enviarnos una citación para una comparecencia. Es para una comparecencia que tendrá que hacerse en un plazo máximo de 3 meses y la ley no establece más un plazo mínimo, con lo cual podemos pensar que en el mismo acto de la solicitud se puede entregar la citación y llevar a cabo esa primera comparecencia. En esa primera comparecencia, en el registro civil, van a preguntar si se quiere cambiar de nombre, porque fijaros, es muy chocante que se facilite tanto el cambio de sexo y que no se exija el cambio de nombre para adecuarlo al sexo al que se transita o al que se cambia. Si yo digo que con este físico y con mi nombre soy varón y voy al registro y tienen obligación de inscribirme como varón si yo lo pido y reitero mi petición, pues, en fin, puedo crear un problema a mucha gente haciéndoles que me respeten como varón con mi nombre y mi aspecto de mujer. Bueno, pues esto lo facilita la ley. Quiero decir con esto que la ley es la que promueve el fraude, la que facilita el que se pueda utilizar de manera fraudulenta este derecho que nuestra ley ya contemplaba, nuestra legislación ya contemplaba desde el año 2007. Desde el año 2007 se podía cambiar el sexo registral. Lo que pasa es que había que acompañar un certificado médico o un certificado psicológico y acreditar que se estaba en tratamiento durante 2 años. Estos requisitos han desaparecido ahora es más, la ley trans dice literalmente que no se exigirá ningún certificado médico ni psicológico. Pero fijaros qué arriesgado es esto, que tampoco se tiene que acreditar, tampoco hay que acreditar que estás en plenas condiciones o en plenas facultades mentales, porque, bueno, no todo el mundo estamos todo el tiempo con plenas facultades mentales, ¿no? Bueno, pues eso no van a poder entrar por ahí en el registro civil, salvo que el encargado del registro vea que la persona, bueno, pues la persona patina mucho y pueda denegar la solicitud. Bien, pues como os digo, en esa primera comparecencia se va a pedir si se desea cambiar de nombre o no, pero luego veréis una estadística de Ceuta que en realidad no es muy importante, pero algo nos viene a decir que el 80 y tanto, que de 37 varones, solo 4 cambiaron de nombre. Todos los demás mantuvieron el nombre de varón pasando a ser mujeres. Bueno, en esta comparecencia dice también la ley que los chicos y chicas de 14 y 15 años tienen que ir personalmente a decirle al encargado del registro que tal, que quieren cambiar de sexo, pero no habla nada de los menores de 12 y 13 años. Con lo cual debemos suponer que esa audiencia de los menores se sustituye por lo que el juez les haya escuchado en ese expediente de jurisdicción voluntaria. Y luego
vuelven a citar el encargado del registro después de haber explicado los derechos que van a tener las asociaciones que se dedican a esta problemática y las posibilidades de reversión que van a tener, que existen a los 6 meses de haberse inscrito el cambio de sexo. Bueno, pues los vuelve a citar a la persona que lo haya solicitado una segunda vez, y en esta segunda vez ya dictarán, si se ratifica la solicitud, dictará la resolución el encargado del registro civil, y la resolución que dicte se inscribirá en la inscripción de nacimiento de la persona que ha hecho la solicitud. ¿Qué posibilidades tiene el encargado del registro de denegar la solicitud? Pues realmente tiene muy pocas. Y si deniega la solicitud, hay muchas posibilidades de que quien haya pedido y recurra a la denegación pueda hacerla prosperar. ¿Por qué? Porque en realidad es que no se exigen requisitos, salvo el de la nacionalidad y el de la edad. Son los únicos requisitos que hay que acreditar en el registro civil. Si el encargado cree que hay un acto, que cree que se pide en fraude de ley, puede denegar, pero es muy probable que si en el recurso puedan estimar el recurso diciendo que hay un prejuicio por parte del juez encargado del registro civil. ¿eh? Bueno, entonces, como os digo, es eso. El juez encargado del registro civil no debe entrar en la estabilidad, en los deseos de transitar de un sexo a otro, ni en el tiempo que se lleva, aunque no pida certificados médicos. La ley no le autoriza para meterse en un interrogatorio de esa naturaleza. Bueno, ¿y cuáles son los efectos de esa resolución que normalmente va a ser aprobando la solicitud y acordando inscribirla en la inscripción, en la certificación, en la inscripción de nacimiento de la persona? Los efectos nos los fija el artículo 46 de la ley trans, resumiendo. Nos dice que los efectos que va a producir esa resolución son constitutivos, es decir, que no son desde la fecha en que se solicita, sino desde la fecha, y no solo desde que se dicta la resolución, sino desde que se inscribe. Dice, son efectos constitutivos. Y quiere decir exactamente esto, que desde ese momento la persona que transita de hombre a mujer puede ejercitar todos los derechos que se derivan de su nueva condición como mujer, y viceversa. La mujer que transite a varón, pues desde ese momento puede acceder a todos esos derechos. Dice la ley, como sabían los legisladores, que esta ley va a plantear problemas con la aplicación de la ley integral, prevé 2 párrafos precisamente para seguir dejando el tema muy oscuro, porque el tema no está claro y todavía no tenemos un cuerpo de jurisprudencia que nos permita ver por dónde van a ir los jueces. No ha pasado poquito tiempo. Pero la ley dedica 2 párrafos, el 3 y el 4 del artículo 46, para decir. Dice en el 3, la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que con anterioridad a del cambio registral fuera aplicable a la persona a los efectos de la ley integral. Es decir, que si estamos ante un condenado por violencia de género, seguirá siendo condenado por violencia de género. Otra cosa diferente, luego lo veremos, es qué pasará después de que, estando inscrito como mujer, tenga que cumplir pena de privación de libertad y tenga que entrar en la cárcel. Esto lo veremos. Y este precepto, como os digo, es muy poco claro, y además la falta de claridad se deriva en las relaciones de pareja, en que no se obliga, y la ley podía haberlo hecho y pedimos que lo hiciera,
que en el seno de una relación de pareja estable y desde luego en el seno de una relación matrimonial fuera obligatorio comunicar al otro miembro de la pareja o al otro cónyuge el cambio de sexo. ¿Por qué? Porque fijaros, en un matrimonio eso es causa de nulidad, lo prevé el Código Civil. O sea, el Código Civil dice que cuando tú te casas y te das cuenta de que te has confundido de circunstancias eh, personalísimas como es la sexualidad de la persona con la que te casas, y te casas con un hombre que piensas que es heterosexual y es gay, es causa de nulidad. Pues cuanto más casarte con un hombre que crees que es un hombre y resulta que es una mujer en el registro civil. Por tanto, es un derecho de la otra parte de la pareja saber con quién estás conviviendo, con quién estás comprometida, con quién has asumido derechos y deberes. Pues no, no existe la obligación, nada, bueno, no menciona la ley, por tanto, no hay ninguna obligación de comunicar. Por eso vemos y leemos en medios de comunicación que una mujer que ha sido víctima de violencia de género ha ido a denunciar y el juez le ha dicho, lo siento mucho, pero usted no es víctima de violencia de género, tendrá que ir a un juzgado no especializado y, por supuesto, no tendrá derecho a la orden de protección ni a los recursos que la ley establece para víctimas de violencia de género. O sea, aquí hay unas posibilidades tremendas de fraude para las mujeres, de utilización fraudulenta de la ley en detrimento de los derechos de las mujeres que sufren violencia machista. Como os digo, y esto se podía haber paliado por lo menos, imponiendo la obligación a quien quiera cambiar de sexo sin restarle derecho alguno, pero no tener la conformidad de la otra persona, evidentemente, pero por lo menos obligarle a comunicar lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues si el cambio de sexo es de hombre a mujer y cometió algún delito de violencia de género antes de que se inscribiera el cambio de sexo, será de aplicación la ley integral. Será de aplicación la ley integral. Pero, como os decía, ¿en qué prisión entrará a cumplir ese hombre si hay pena de privación de libertad? Si, fijaros, ¿se aplicarán las agravantes de género en la pena que se imponga en la sentencia, si hay sentencia condenatoria? ¿Qué pasará con la orden de protección para esta mujer? Esto nos hace pensar, o me hace pensar, que es más importante que nunca el hecho de que cuando una mujer vaya a poner una denuncia por violencia machista, denuncie no solo el último acontecimiento, sino que denuncie la historia de malos tratos que haya tenido con esta persona, porque puede ocurrir que el cambio de sexo lo haya hecho hace 4 meses y maltrate después. Y entonces no será de aplicación la ley integral, porque si yo he ido a denunciar y digo que los malos tratos han sido de hace un mes ahora, pues ya era mujer, ya no era hombre y por tanto no es de aplicación la ley integral. Por eso, y es muy normal que las mujeres denuncien únicamente el último acontecimiento, el que ya les ha hecho perder la paciencia y vamos, la gota que coma el vaso. Y muchas veces ni es la más importante y en este caso, como os digo, va a hacer que se quede fuera de los recursos y los beneficios que la ley integral prevé para este caso. Por tanto, más importante que nunca hacer esa historia, que las mujeres antes de ir a denunciar tengan escrita la historia de malos tratos por parte del violento, porque si se alegan malos tratos con anterioridad a la fecha en que cambió de sexo, será de aplicación la ley integral.
El artículo 46.4, como os decía, tiene dos párrafos. El primero que dice que no se perderá el régimen, no alterará el régimen jurídico que existía antes del cambio de sexo, y el 46.4 prevé, por el contrario, que si se cambia de hombre a mujer, también es igual, antes también el cambio era de hombre a mujer, ahora también, pero lo que nos dicen es lo positivo, que desde que tenga la inscripción del cambio de sexo registral, va a poder optar a todos los derechos que se deriven de la Ley para la Igualdad Efectiva, la ley del año 2007. Pero no solo eso, porque podemos añadir y la ley de paridad, y la ley del deporte, y en fin, otros muchos derechos que desgraciadamente se ejercitan y se disfrutan en detrimento de los derechos de mujeres. Pues, por tanto, podemos ir diciendo que los cambios de sexo registral de varón a mujer, sin tener que cumplir ningún requisito más que los que hemos comentado, tienen impacto directo en las situaciones de violencia de género. Si el cambio se ha producido después de la violencia si el cambio se ha producido antes de los actos de violencia que se denuncian, se pone en cuestión la competencia del juzgado. Porque, como sabéis, el conocimiento de los delitos por violencia de género son competencia de los juzgados especializados donde los hay. En Zaragoza tenemos, pues van todas las denuncias ahí. Pero si la denuncia, la policía y el otro no dice que es mujer registralmente, la policía lo manda al juzgado. Si el juzgado se entera porque él lo alega que es mujer y no es hombre, el juzgado de violencia se va a inhibir en favor de un juzgado de instrucción y lo va a tratar como si fuera lo que llaman la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como le queramos llamar. No será de aplicación la ley integral, no podrán acordar una orden de protección con los derechos que se contemplan como para las mujeres víctimas. Esto va a dar lugar a dilaciones, va a dar lugar a un recorte de derechos para las mujeres, que tampoco es que sean muchísimos derechos, pero que de alguna manera el derecho a soluciones habitacionales o algún recurso económico, aunque sean muy escasos, o a la asistencia psicológica, es decir, y a la asistencia jurídica, son una serie de derechos que habíamos conquistado con mucha lucha y mucho esfuerzo, se desvanecen por la decisión precisamente del maltratador. Porque además el maltratador elige el momento de cambiar de sexo y elige el momento también para maltratar, porque puede cambiarse de sexo para maltratar con una menor penalidad. Entonces, esto está dando lugar también a discusiones en el seno de asociaciones judiciales, etcétera. No hay claridad porque la ley es muy poco clara y muy poco explícita, pero lo que sí está viendo es esas inhibiciones. El juez de violencia, no sé si por carga de trabajo o por evitar que haya una nulidad de actuaciones, pues si ve que hay cambio de sexo y que ha sido anterior a los malos tratos que se denuncian, pues se lo quita. Quitárselo significa mandarlo al decanato y nombrar otro juzgado. Y eso, como os digo, da lugar a dilación, y durante todo ese tiempo, pues vamos a tener conviviendo a la mujer que ha denunciado con el denunciado, porque no va a haber una orden de protección, porque no van a entrar en funcionamiento las 72 horas de la orden de protección. Y la mayor parte de los jueces opinan pues, que es mejor, en caso de duda, que vaya al juzgado de instrucción. ¿eh? Eh, hay una asociación de jueces que plantea que el dato del cambio de sexo debía ser accesible para los jueces de violencia y para los jueces de instrucción, ¿no? Lo mismo que sabéis que el punto neutro judicial
bueno, de ahí se toca el botón y salen los datos que los jueces necesitan en un momento determinado. Pues uno de los datos podría ser también estar actualizado el sexo registral de la persona, ¿no? Bueno, pues como os digo, una cosa que se pone en cuestión es la competencia y eso no es beneficioso porque los jueces de violencia nos puede gustar un juez o puede no gustarnos, pero es verdad que están especializados y es verdad que saben más que los que no han hecho la especialización en esta materia. Para las mujeres, insisto, las consecuencias son muy graves de ser o no ser consideradas víctimas de violencia de género, lo cual tiene consecuencias en el acceso a recursos. Si no se acuerda una orden de protección, tiene más posibilidades de volver a ser agredida que si se acuerda esa orden de protección, con alejamiento, con prohibición de comunicación, etcétera. ¿Se puede controlar el fraude de ley? Pues yo digo que no se puede controlar porque la propia ley es el fraude. La propia ley permite lo que es una ficción jurídica que se acordó en el año 2007 para las personas transexuales para evitarles más discriminación de la que ya habitualmente tenían, permitirles cambiar el sexo registral, pero evidentemente es una ficción jurídica porque el sexo es biología y el sexo no cambia. Bueno, pues ahora se generaliza, ¿no? Se generaliza y claro, como si es que el fraude es que yo, siendo como soy y con mi nombre, diga que soy un hombre. Eso es un fraude. ¿Eh? Pero eso es lo que permite la ley, con lo cual, ¿cómo van los jueces del registro civil a detectar qué petición es fraudulenta y cuál no? Bueno, algunos síntomas puede haber, pero desde luego los recursos que se interpongan contra las resoluciones que denieguen el cambio de sexo registral, si ya os digo, si hay nacionalidad y hay edad, pues difícilmente prosperarán. Bueno, plantea también problemas no solo para las mujeres víctimas de la violencia de género y para los hijos y las hijas víctimas, sino también para terceras personas y las consecuencias que hay en las cárceles. Está habiendo problemas a consecuencia de la entrada en vigor de la ley trans por presos condenados por violencia de género que han cambiado de sexo. ¿Qué pasa en las cárceles? En las cárceles tienen una instrucción del año 2006, que es una instrucción que ya posibilitaba a personas transexuales ir a módulos de personas del otro sexo, pero esta instrucción que sigue vigente exige aportar certificado médico, un certificado psicológico, es decir, acreditarse, asegurarse instituciones penitenciarias que la persona que dice que es transexual y que vive como mujer realmente vive como mujer y se siente mujer, ¿no? Y por tanto puede acceder al módulo de mujeres. Pero con la ley trans, fijaros que si se aplica de manera literal no se puede exigir un certificado médico. Entonces, el riesgo que temen es que haya un aumento considerable de solicitudes de cambio de módulo, pero lo que es verdad es que existiendo esa instrucción que no ha sido derogada, en base a la instrucción pueden exigir esas documentaciones que pueden acreditar que el cambio de sexo responde a una realidad, aunque no sea física. Y si no respondiera a esa realidad, si instituciones penitenciarias entendiera que no y que es una manera de acercarse a mujeres para seguir violentándolas o para abusar sexual, imaginaros que aquí entran también delincuentes sexuales, para seguir agrediendo sexualmente a mujeres, podría denegarlo y la denegación no sería discriminatoria porque la segregación entre mujeres y hombres en las cárceles es un medio de seguridad
y no tanto de no discriminación. Entonces, alegando la seguridad de todo el personal que está en la cárcel y también la protección a posibles víctimas, se puede denegar ese cambio de módulo. Bueno, hay algunas sentencias dictadas ya por audiencias provinciales. He encontrado hasta 7. Daros cuenta que esta ley entró en vigor en el mes de marzo, creo recordar, marzo del año 2023. Apenas ha dado tiempo. He buscado las que tienen que ver con violencia de género. Entonces, de Barcelona han dictado 5 autos y todos ellos no entran al fondo, sino que resuelven sobre la competencia, qué juzgado va a ser el competente para entender de la denuncia por malos tratos que se ha hecho, ¿no? Mira, 2 de ellos son muy curiosos. Son, en los 2 casos, los 2 autos, 2 parejas de varones. Y uno de ellos denuncia porque dice que se siente mujer. Y entonces solicita que se le aplique. Tiene tela el asunto, ¿eh? Que se le apliquen todos los beneficios de la ley integral como víctima de violencia de género. Entonces, ¿cuál es la posición de la Audiencia Provincial de Barcelona en los 2 casos? Pues denegarlo, pero no porque fuera hombre hasta hace 2 días, sino porque todavía no se había inscrito en su certificación de nacimiento, en la inscripción de nacimiento, el cambio de sexo registral. Y por tanto continuaba siendo un hombre y por tanto un hombre no puede ser sujeto pasivo de violencia machista, porque eso es absolutamente contrario a lo que es nuestra ley integral. Sujeto pasivo siempre es mujer. Y entonces lo que dice la audiencia, y lo recalca mucho, que solo desde la rectificación se aplica o dejan de aplicarse el régimen de protección frente a la violencia de género y, en consecuencia, la asunción o no de competencia por parte de los juzgados de violencia de género. Pero a nadie le asusta que este hombre, hasta hace 2 meses, que en el último mes ha sido mal su pareja hombre, acuda al juzgado de violencia sobre la mujer y solicite todas las medidas de protección como si fuera una mujer. La Audiencia Provincial de Burgos dictó un auto en el que bueno, es el mismo tema, el tema de la competencia, y también era un tema entre 2 varones, pero resultó que el cambio de sexo lo había hecho el 15 de marzo y el 25 de mayo se dictó la orden de protección. Y entonces, dada la proximidad de las fechas, consideró el juez que era instrumental y por tanto dijo que no había violencia de género. Pero, en fin, estamos todavía en los comienzos de esa elaboración de jurisprudencia que será lo que irá aclarando un poco cómo se va a aplicar todos estos encontronazos que va a haber. Mirar, en Madrid, en marzo de este año, los puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género de la comunidad escribieron al Ministerio de Igualdad diciendo que estaban muy preocupada la gente que trabaja en los puntos municipales porque estaban recibiendo petición de ayuda de personas que habían cambiado de sexo, siendo ahora mujer, y que, no obstante esto, figuraban en Biogen como agresores cuando eran varones. Y además que alguna víctima de violencia de género estaba siendo atendida en el mismo punto municipal que estaba siendo atendido su agresor, ahora mujer. Es decir, son situaciones que como mujeres no las debemos de soportar. Son absolutamente injustas y desactiva la ley integral. Desactiva, porque los ámbitos de seguridad o los ámbitos de protección se desvanecen totalmente.
En San Sebastián habréis leído hace poco un Erchaina que su mujer le denunció por violencia de género y llegó al juzgado y dijo que era mujer. Bueno, hubo muchas vacilaciones de si pasaba al juzgado de instrucción. Finalmente se lo quedó el juzgado de violencia sobre la mujer porque existían antecedentes por violencia machista de este mismo sujeto. Pero en Sevilla pasó lo contrario. Un hombre cambió de sexo para poder seguir maltratando a su mujer con penas inferiores y el juzgado de violencia se inhibió a favor del juzgado de instrucción a pesar de que este hombre había tenido una condena previa a 15 meses de prisión por violencia de género. Es decir, que el fraude de ley fue consentido por el propio juzgado, ¿no? En Barcelona, otra mujer denunció por violencia de género a su pareja y descubrió entonces que había cambiado a sexo mujer y el asunto continuó como violencia doméstica y se le denegaron los recursos de la ley integral y la adopción de la orden de protección. Estos son noticias de medios de comunicación que vamos guardando porque es bueno guardar y saber lo que está pasando, porque la estadística tampoco no sabemos cuántos hombres han optado a ser mujeres, cuántas mujeres han optado a ser varones, las edades de unos y otros, es decir, esa estadística no la conocemos. En Ceuta, 49 personas cambiaron de sexo registral. 41 de ellas, el 83,5%, fueron de hombre a mujer y un 16,5% fueron de mujer a hombre. Sería bueno saber las edades de quienes han hecho un cambio. 37 de estos 41, como os decía antes, sin cambio de nombre. La mayoría funcionarios de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los motivos, pues muy variados. Algunos de ellos para poder optar a la custodia de los hijos en caso de divorcio, que ya también es el colmo recolmo, ¿no? En Reino Unido, el 79% de los presos transgénero cumplen condena por delitos sexuales y violentos. O sea que no estamos exagerando nada, que es la bolsa donde quizás más vaya a darse el cambio de sexo. Y finalmente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea muy reciente, dictada muy recientemente, exige a todos los países de la Unión Europea reconocer el cambio de nombre y de sexo adquirido en un Estado miembro, porque no todos, no los 27 países, tenemos ni muchísimo menos la misma legislación. España es de los países más permisivos. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal de Justicia es decir que cualquier país tiene que respetar lo que se haya acordado al respecto en cualquiera de los otros países de la Unión Europea. Bien, y con este panorama así de negro, ¿qué podríamos hacer? Teniendo en cuenta que la ley, yo estoy segura, lo primero es modificar la ley. Yo estoy segura que la ley se va a modificar, pero ha pasado muy poco tiempo para que la sociedad seamos conscientes y seamos conscientes, ¿no?, de que este es un daño que las mujeres no nos merecemos y que habrá que repararlo y reponer las cosas como estaban. Pero, entre tanto, sí que se podrían modificar algunas cuestiones. Por ejemplo, exigir acreditación de estabilidad y de madurez en la decisión de pertenecer al otro sexo y exigir el cambio de nombre para evitar una utilización fraudulenta de este derecho que la ley reconoce, ¿eh? Cambio de nombre para adecuarlo al sexo al que se ha cambiado. Y la estabilidad y madurez, fijaros, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia sobre la ley anterior, la ley del año 2007, dictó una sentencia
en el año 2019, que es la sentencia 99/2019. Esa sentencia se dictó de un asunto que nació aquí en Aragón, de un menor, que no me acuerdo si era niño y quería ser niña o al revés, ¿no? Pero como la ley anterior, la ley del 2007, no permitía el cambio de sexo registral a menores de edad, bueno, pues los padres fueron recurriendo y finalmente el Tribunal Supremo elevó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, que la resolvió con esta sentencia del año 2019 y dijo que la ley de 2007 era una ley que era constitucional toda ella, la que exigía el informe médico o el informe psicológico en los 2 años. Dijo que era constitucional, pero que no era constitucional en cuanto a los menores de edad, porque se privaba o no se permitía que los menores de edad pudieran cambiar de sexo. Y entonces dijo el Constitucional, si acreditan estabilidad y un grado de madurez adecuado para tomar esa decisión, que se les permita cambiar de sexo. Bien, todo eso la ley trans lo ha tirado por los aires, es decir, va contra el Tribunal Supremo, contra lo que había dicho el Tribunal Constitucional, pero por lo menos deberíamos de volver a esa situación, que generaría menos inseguridad jurídica para todo el mundo, pero fundamentalmente para las mujeres. Desde luego, habría que exigir que en caso de matrimonio y de pareja estable se comunicara la decisión al otro miembro de la pareja, o al otro cónyuge, o al otro miembro de la pareja. También, y esto no necesitaría una modificación legal, se debería incluir en la información del punto neutro judicial el sexo actualizado de las personas, para que los juzgados que tienen que tomar decisiones, sobre todo juzgados de violencia sobre la mujer, tuvieran acceso inmediato a esta información para evitar dilaciones indebidas como la de Murcia. La de Murcia sabéis cuál es, ¿no? La que acaba de dictar la Audiencia Provincial de Murcia en agresiones sexuales a menores. Otra cuestión que podría hacerse también es considerar que hay fraude de ley en todas las solicitudes de cambio de sexo de hombre a mujer en las que haya antecedentes por condena por violencia sexual o por violencia machista. Otra cosa que también se podría hacer es que el sistema Biogen tomara nota de todos los cambios de sexo que se producen en hombres que están condenados por violencia de género, no tanto para las víctimas pasadas que van a tener protección, pero para las víctimas que que puedan existir en el futuro, ¿no? Y para finalizar, pues deciros que la ley trans, además de otras muchas cosas, es una invitación a los violentos para seguir ejerciendo violencia sobre las mujeres con menor penalidad. Es una invitación a burlar la ley integral y todo ello supone menos derechos para las mujeres y no mejora tampoco la vida de las personas transexuales. Así que tenemos tarea por delante. Y bueno, cuando queráis, entablamos debate sobre lo que he dicho y lo que no he dicho también, o sea, lo queráis. Muchísimas gracias, Altamira, como siempre, súper clara y súper esclarecedora. Y sin pelos en la lengua, que es de la mejor forma en la que se tratan las cosas. Yo tengo una duda, porque desde luego hablamos de las mujeres y de las consecuencias que implica lo que no iba a pasar que está pasando. Porque esto en un principio no iba a ocurrir, después iban a ser cosas puntuales o hechos o acontecimientos puntuales y ahora vemos que está siendo un poco una catarata como todo lo que no va a ocurrir, ¿no? Pero mi pregunta es,
los menores. Los menores, todas o casi todas las víctimas de violencias machistas tenemos hijos y hemos de sumar a el trauma que nuestras hijas e hijos arrastran toda la vida, porque los traumas y los problemas de nuestras hijas e hijos, de ver cómo nos maltratan y de ser maltratados, los arrastran toda la vida, y a esto hay que sumarle que ahora resulta que papá también es mamá. Entonces, ahí abrimos otro melón de traumas, de problemas, de disfunciones de nuestros hijos, que creo que va a abrir un filón en el futuro, pues hablando mal y pronto, jodido, importante. Sí, sí. Porque nuestras criaturas están tragándose todo eso, y además de ser víctimas e hijos e hijas de víctimas, ahora están viendo que su padre ahora es una mujer. ¿Cómo hacemos asumir eso a nuestros hijos y cómo ayudamos a nuestros hijos a asumir eso? ¿Que la ley nos ampara en algo? No, nos han creado la situación, pero no nos dan instrumentos para explicarla. Y la explicación va a recaer sobre las mujeres también, también. Pero además los hijos y las hijas dejarán de ser víctimas directas de violencia de género, ¿eh? Que tiene consecuencias. Claro, Si la violencia se ha producido después de el cambio de sexo registral. O sea que las consecuencias son muchas. que nuestros Vamos hijos a, e hijas tenemos, también dejarán de ser víctimas de violencia, claro, con lo que implica de a los todos pocos los derechos que efectos. tenemos se van a ir al garete. Sí, pues piensa la pensión de orfandad, piensa las ayudas que pueden existir y Pienso en si ahora que tenemos, o ahora las que tienen la suerte de poder llevar a sus hijos e hijas al psicólogo por sí mismas, eso se va a acabar, por sí, por ejemplo, eso que es para tan mí es muy importante importante. la recomendación que he hecho de cuando una mujer ponga una denuncia por violencia machista, por favor, que denuncie los hechos denunciables que tenga, Mm, que no se quede en el último acontecimiento. Eso Porque esa nosotras es será la algo, manera de poder hacer que sea aplicable la ley integral. nosotras sabes que suena mal, pero siempre que hablamos con las mujeres, es una recomendación. Si no corre peligro inminente tu vida y tenemos que correr a la comisaría, que por supuesto vamos a correr contigo, vamos a hacer un ejercicio y vamos a irnos hacia atrás, que es muy duro, sí, pero lo Sí, vamos a hacer, porque a mí me pasó. Yo denuncié la última paliza, sí, que dije que llevaba años, pero no lo denuncié como tal ni lo incluí en la denuncia como tal. Entonces, mm. a mí se juzgó la última paliza y fue un desastre. Fue un desastre. A mí Mira, el no se lo 40 y- consideró, no se consideraron los 7 años mm, anteriores de maltrato, y fue un desastre. el 40 y tantos% de las condenas por violencia de género son no por malos tratos habituales, sino por los más leves, ¿sabes? Por las conductas más leves. Sí. Elena, Elena. Sí, Ah, hola. 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 Bueno, muchísimas gracias por toda la explicación, Altamira. Yo tengo una duda. O sea, nos has comentado que cuando una sentencia es condenatoria para un agresor que ha ejercido violencia contra una mujer, si ya se ha condenado cuando aún no ha solicitado el cambio registral, pues sigue la condena. En cambio, si la agrede después de haberse hecho pues este cambio un poco místico que ellos hacen, ¿no? Este misticismo, ahí ya no. Pero en el caso de que se hubiera condenado ya, porque no se había hecho este cambio, puede solicitar, aun con todo lo que queda ya esclarecido, puede solicitar el cambio de sexo y cambiarse a cárcel de mujeres después de haber sido condenado por violencia machista. Pues a ver, según
puede solicitar el cambio de sexo y pasar a ser mujer, porque no es un impedimento el estar condenado por nada. Otra cosa es que en la cárcel, me lo dices a efectos carcelarios o penitenciarios, Sí, sí, sí. vale, pues entonces él puede alegar que es mujer eh, registralmente y que por tanto quiere ir a un módulo de mujeres. Pero, como os decía, instituciones penitenciarias tiene una instrucción que no está derogada, que es del año 2006, que eh, mete a las presas y a los presos en módulos de mujeres o de hombres con criterios de seguridad y de protección. ¿Eh? Entonces, porque por ejemplo hay parejas que están cumpliendo juntos en la cárcel, hombre y mujer, ¿eh? Y entonces puede denegar a un maltratador condenado, puede denegarle entrar a cumplir en un módulo de mujeres si considera que se va a poner en peligro la seguridad de las otras mujeres que están allí cumpliendo en ese módulo. O sea, que no le vincula al 100% a instituciones penitenciarias el hecho de que se haya convertido en mujer para obligatoriamente meterlo en módulo de mujeres, sino que instituciones penitenciarias analiza el caso y ve si eso pone en cuestión o no la seguridad de las otras personas que están ahí cumpliendo condena o en prisión provisional o como sea. No es obligatorio, o sea, no tiene obligación instituciones penitenciarias de cumplirlo a rajatabla, porque tiene una instrucción que le permite decir que no discrimina, sino que lo que está haciendo es proteger a las otras presas o a los otros presos. Entonces queda siempre un margen de la discrecionalidad Sí. de la autoridad del magistrado, Bueno, sí, del juez de vigilancia penitenciaria o de quienes en la cárcel llevan el tema de pues, analizar la seguridad de cada preso, cada presa, si puede salir o no salir o lo que sea. Ahora no me acuerdo cómo se llama el organismo. Tremendo, tremendo. Bueno, gracias. De nada. Gracias, Elena. Pilar, buenas tardes. Hola. No, no te oímos, Pilar. A ver ahora. Dale volumen, a ver. ¿Ahora? Ahora un Sí, poquito mejor. Ah, vale, perdona. Pues, vale, bueno, muchas gracias por organizar esta jornada y Altamira por lo clara que es, como siempre. te oímos bajito, Pilón. Espera, pues a ver cómo lo hago. A ver si consigo. Mejor. Mejor, Ahora ¿verdad? mejor, Pilar. Sí. Bien, bueno, decía esto, bueno, aparte de agradeceros haberlo organizado, te has ceñido, cosa que era el título de la conferencia, ¿no?, a las consecuencias en la ley contra la violencia de género, porque si hablásemos de otras consecuencias para menores, para mujeres, en otras leyes, la ley de igualdad, etcétera, etcétera, pues tendríamos que extendernos muchísimo más también en todas las consecuencias negativas que tiene para las mujeres, ¿no? Pero yo simplemente con todo lo que has contado y con los datos que se supone que existen, que no tenemos en el Ministerio, yo te quería preguntar, Altamira, ¿qué dice el Ministerio de todo esto? Porque, por ejemplo, instituciones penitenciarias supongo que pasará datos al Ministerio de Igualdad sobre el número de mujeres, hombres que piden cambio de cárceles de mujeres, que dirá los conflictos que hay, porque ya en algunas cárceles se han dicho conflictos que existen y que no se pueden controlar o se están controlando mal. ¿Qué dice el Ministerio de Igualdad? Y esto lo uno con una frase que has dicho, que me gusta mucho, pero que me cuesta creerla, y es que crees que se va a cambiar la ley. O sea, te veo optimista y me parece muy bien, pero ¿crees que es posible que se cambie a medio plazo? A ver, a medio plazo yo creo que sí, porque nuestra legislación es de las más exageradas, digamos, del entorno europeo. Yo la he estudiado más la del entorno en relación con menores y desde luego en relación con menores
es, junto con otros 2 países, la menos protectora de los menores de todos. Y con mayores va igual de lanzada, ningún requisito, porque todo es patologizar y tal. Entonces, lo mismo que en Reino Unido, en Suecia, en Noruega, etcétera, se ha echado el freno, digamos, o marcha atrás con todo el tema de los tratamientos hormonales de menores, las intervenciones quirúrgicas con menores que están adoptando políticas de prudencia, pues yo creo que en nuestro caso pasará algo parecido. No conocemos los datos y si no los conocemos es porque no quieren que los conozcamos. Solo sabemos del año 2023 que la ministra de Igualdad dijo que según Interior habían cambiado de sexo 5.000 personas, como diciendo es poco. Pero yo me temo que serán 4.900 maltratadores y violentos, porque son los que realmente tienen más interés, ¿no? Pero ahí hay oscuridad y, claro, a las que hemos criticado tanto la ley no nos van a dar alimento para seguir dando caña, pero lo que sí hemos de hacer es estar muy atentas a todas las noticias que salen para cargarnos de razones, ¿eh? Para demostrar que, bueno, que esto es un retroceso en los derechos de las mujeres y eso pues, nos ha costado demasiado conseguirlos, ¿no? Como para que ahora vengan a desactivar una ley integral que ha sido el orgullo por tantos sitios. Bueno, entonces yo creo que no nos merecemos esto y yo estoy esperanzada, porque la evidencia es que eh, es, es tremenda, es tremenda. Entonces lo que no tenemos que hacer es callar las cosas, comunicárnoslas, saberlas, contárnoslas, uh, para demostrar que teníamos razón en lo que decíamos. Y yo sí que pienso que se puede que se puede solucionar, particularmente con menores y con el tema de mujeres y lo que es la interferencia con las situaciones de violencia de género. Pero eso depende de que todas nosotras lo digamos, lo expongamos, lo razonemos. Bueno, ya sabíamos que iba a pasar, está pasando, como dices. Gracias. ¿Tenéis alguna otra duda, alguna otra pregunta o alguna otra cosa que os inquiete, os perturbe o os atormente? Muy amplio. Como la que hace así por las noches, que la veo yo cuando no puedo dormir. Sí. Bueno, ya aprovechando la suerte de tener a Altamira. Yo no lo quería decir porque iba a quedar así un poco corporatividad, así un poco pelota, pero ya que lo dices tú, me parece genial. Ya, bueno, y gracias a vosotras por vuestro trabajo y por todo lo que organizáis y por la ayuda que prestáis. Yo a veces tengo una sensación muy dura y es que quizá los que tienen una postura y se manifiestan más en contra de la ley trans es el sector más de la derecha de este país muchas veces. Entonces es durísimo que desde personas de tu alrededor o personas que dicen, bueno, tú tan progresista, pero mira quienes defienden esto. ¿Crees que eso se va a acabar en algún momento también o qué Bueno, nos va a pasar? tienes razón en esto que dices. Es verdad que coincidimos más con alguna gente de derechas, pero es que a mí eso no me plantea problema porque yo coincido con todos los que estén en contra de la pena de muerte, sean de derechas o de izquierdas, o sea que yo, pero como tampoco en la izquierda hay tanto feminismo, no te vayas a creer, y este es un tema de feminismo puro y duro, pues a mí eso, mira que no me preocupa, que si en Madrid, y fíjate lo que digo, que si en la Comunidad de Madrid se hace una ley que
mejora para los menores la ley que tienen, la ley trans anterior de la Comunidad de Madrid, pues es que yo me alegro por los menores de la comunidad. Es más, el defensor del pueblo hizo un recurso de inconstitucionalidad contra esa modificación de la Comunidad de Madrid, y de la Asociación de Feministas Socialistas fuimos a hablar con el defensor del pueblo, a decir que flaco servicio hacía a los menores de la Comunidad de Madrid el defensor del pueblo recurriendo esa ley. Que la hubiera hecho quien la hubiera hecho, mejoraba la situación de los menores en la comunidad. O sea que yo, pues ojalá la gente de izquierdas, pues fuera. Pero mirar, ser de izquierdas no quiere decir que se sea feminista, ¿eh? Que hay mucho misógino entre la izquierda. Hay mucho misógino. Y esta ley es que favorece sobre todo a los hombres. Es una ley que favorece, y ahí se entienden de derechas, de izquierdas, del centro y de todos los lados. Pero a mí no me supone ningún problema de conciencia el hecho de que coincidir en alguna cosa de estas con la derecha. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, muchas gracias. Ojalá la gente de la izquierda fuera más sensata. Pero si es indiferente el color del que defienda, lo importante, nuestra asociación es apolítica y cada socia tendrá su inclinación política, como la tendrá sexual y como la tendrá por el gusto del color de las paredes de su casa. Pero a mí me da igual el que defienda algo que no está bien mientras lo defienda. Yo creo que esta ley ni nos hace flaco favor a las mujeres, nos hace flaco favor a nuestros hijos y le hace flaquísimo favor a la comunidad trans. Sí, por cierto. Absolutamente flaco favor a la comunidad trans. Porque están utilizando su lucha, su causa y los derechos que tienen que tenerlos, faltaría más, para un uso retorcido y torticero y evadir y escaquearse vilmente de los delitos que cometen. Y eso es completamente injusto e injustificable. O sea, estás aprovechándote de la lucha que lleva una comunidad que es dura para cascarle a tu mujer y ponerla fina. Y, es que ahora soy mujer. ¿Perdona? Es que yo creo que al tío que hace eso se le tendría que penar doble o triplemente, pero ya no solamente por el delito de violencia machista, sino por el delito de estarte mamoneando de los derechos de una comunidad que lucha por querer ser quien sois y que tú te lo estás pasando por el forro. Porque no es justo que hagas algo así. Es como el reírte de toda la gente que siente que no está bien en su sitio, que necesita transitar. Llegan estos señoros, como bien has dicho, un número muy alto de funcionarios, por ejemplo, o de incluso de porteros de discotecas que se van al registro y se cambian de sexo y así, porque yo eso le he oído el decir, no, es que así si me viene una tía le puedo soltar 2 hostias y no pasa nada, porque nos pegamos entre iguales. La frivolidad es tan grande que la ley permite la reversión a los 6 meses y nueva reversión a los otros 6 meses. Y bueno, es una frivolidad muy grande. Completa y absoluta, porque es lo que es mi opinión personal, ¿eh? Frivolizan con los sentimientos de personas que realmente necesitan ese tránsito y necesitan cambiar su vida. Y lo están usando para hacer mal y para hacer daño. Marta. Hola, Marta. Bueno, me ha parecido súper interesante toda la exposición, porque muchas veces nos quedamos simplemente en lo superficial, ¿no? Sin
en lo que supone la ley trans, pero sin intercalar, ¿no? Sin poder conectar cosas, y la verdad que me ha parecido muy interesante. Y a mí, al hilo de un poco de lo que has explicado, ¿no? Lo que me provoca sobre todo es el tema de los menores, ¿no? Me parece que los dejamos en una indefensión que ya de por sí la tienen, pero en una indefensión horrorosa, porque claro, estamos, lo que decís, ¿no? Si la madre pierde su condición de víctima de violencia, pierde el acceso a los recursos, pierde esa protección añadida de poder tener pues todos la orden de alejamiento y todas estas cosas. ¿Al menor en qué posición lo dejamos? Es que me parece una indefensión elevada a la máxima potencia. O sea, porque si la mujer ya de por sí está indefensa, el menor que le acompaña ya es el sumum. Y lo que hablaba un poco Natalia, todas las secuelas que ya de por sí tiene ese menor por toda la situación vivida, es que venga, vamos a añadir una más. O sea, me parece brutal. Y luego también, en relación a la ley, a mí desde que la conozco y desde que la leí, me parece increíble que a un niño de 12 años, aunque sea acompañado de sus padres, ¿vale? Pueda tomar una decisión tan relevante en su vida como para decidir cambiar de sexo, lo que hablábamos un poco, lo que hablabas tú, ¿no? Sin esas medidas un poco de seguridad de que por lo menos tu cabecita está bien amueblada y es un poco, y tienes esa estabilidad ya, ¿no? Pero con 12 años, ¿qué niño tiene esa estabilidad? Pero si no saben decidir si quieren hacerla eso, o sea, si quieren pasar a bachiller o a grado medio y estamos luchando en el área educativa con eso, ¿me quieres decir que un niño con 12 años va a saber que quiere un cambio definitivo en un cambio de sexo? A mí me horrorizó un poco que con edades tan pequeñas se planteara que eso se podía hacer. Un poco al hilo de lo que ha dicho la compañera antes, ¿tú crees que eso sería una de las cosas que se podrían modificar en esta nueva ley? O siendo que además nuestro derecho foral admite estas edades tan tempranas, ¿crees que es algo más complicado de modificar? A ver, yo creo que es una ley que desprotege a los menores y los desprotege primero porque es una ley sumamente facilitadora del cambio de sexo para menores. Ya os he dicho que se sitúa, ah, es que ahora no recuerdo los dos países que son tan facilitadores como España, pero hay países de la Unión Europea más modernos que el nuestro que no permiten el cambio de sexo antes de los 18 años. ¿Eh? Y desde luego ahora en Reino Unido, Suecia, alguno más, pues han cerrado hospitales que se dedicaban a la hormonación cruzada de menores porque han comprobado que no hay evidencias científicas y que tiene consecuencias irreversibles para menores, porque han comprobado que ha habido un incremento exponencial tremendo, sobre todo de chicas, fijaros en chicas que quieren cambiar a chicos y porque, bueno, pues han visto que están experimentando con menores, ocasionándoles consecuencias irreversibles y han cerrado el Hospital Karolinska, que era un hospital que se dedicaba solo a esto. Hay un informe, que es el informe CAS, que han hecho en Reino Unido, que lo tenéis en internet, que es muy interesante leerlo, que explica perfectamente por qué han decidido cambiar de política con los menores y los cambios de sexo. O sea, nuestra ley desprotege más que ninguna otra del entorno europeo a los menores en ese aspecto, porque es una ley sumamente facilitadora, porque además a los padres que discutan a los hijos que quieren cambiar de sexo, esos padres pueden verse privados de la patria potestad, porque los maestros y profesores que discutan a los menores o que traten de explicarles que esa es una decisión definitiva que deben de tomarla más adelante, pueden recibir unas sanciones muy fuertes, porque los psicólogos que traten de trabajar para averiguar cuál es el daño que tienen los menores pueden verse con sanciones fortísimas, pero disuasorias. Una
una psicóloga de Sevilla ya tuvo un expediente que lo incoó, me parece, el Colegio de Psicólogos de Sevilla. Bueno, desde ese punto de vista, sumamente desprotegidos los menores, pero sumamente desprotegidos también desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de que cuando el padre haya ejercido violencia de género y el padre haya cambiado de sexo y lo haya hecho antes de la denuncia y haya y después de cambiar de sexo haya llevado a cabo violencia de género sobre la madre y sobre los hijos, no les va a ser de aplicación la ley integral. Por tanto, quedan desprotegidos también desde esa perspectiva, que es mucha desprotección, porque ha costado muchos años conseguir incorporar a los menores en la ley integral, que la ley integral es del año 2004 y a los menores se les ha incluido en el artículo 1, ¿os acordáis que lo he dicho al principio? Se les ha incluido en el año 2022, que hasta entonces los menores no eran considerados víctimas directas con sus propios derechos a los recursos, etcétera, en la ley integral. Por tanto, para las mujeres, sí, para las mujeres es sumamente lesiva la ley, pero para los menores es peor. Porque mira, las mujeres somos mayores de edad y tenemos también nuestras defensas, pero un menor no tiene esa capacidad de defenderse. Y en nuestro país hablamos mucho del interés superior del menor, pero aquí, en general, los tribunales, que son quienes tienen que resolver estas cuestiones, los tribunales lo utilizan como un mantra, ¿eh? Pero no entran a conocer de verdad en cada caso concreto qué supone proteger ese interés superior. Yo creo que, preguntaba Pilón, pero yo creo que el aspecto más fácil de cambiar de la ley, ya por la experiencia del entorno europeo, etcétera, es el tema de menores, porque es el más escandaloso, digamos, el más dañino, ¿eh? Y porque además, bueno, hoy me decían, espera a ver si lo encuentro, en el País Vasco se ha aprobado otra ley más sobre este tema, y a ver si lo encuentro, porque decía una compañera, escribía que, a ver, un momentito, igual no lo encuentro. Sí, que se ha incluido, que se ha incluido en la ley que se debe evitar la difusión de teorías e ideologías que niegan la identidad sexual o la identidad de género. El feminismo niega la identidad de género, no reivindica la identidad de género, porque el feminismo lucha contra el género. Con el sexo nacemos y con el sexo morimos. Y el género es la construcción cultural que el patriarcado ha hecho desde hace miles de años, que nos hace a las mujeres estar supeditadas a los varones, ser consideradas inferiores, ganar menos dinero, tener acceso a menos puestos, etcétera, la discriminación. Por tanto, el feminismo lucha contra el género y quiere abolir el género. ¿Cómo vamos a reivindicar el género? Bueno, pero eso es el transgenerismo y esto es una ola, espero, una ola que pasará, que viene ya desde hace unos años, pero que pasará pues porque va contra el sentido común y va contra los derechos de mucha gente y también de muchos hombres que son sensatos y ven un poco las cosas como las vemos nosotras, con sentido común. En fin, esa es la esperanza de que esto pueda cambiar. Pilar. Sí, no, simplemente por añadir un poquito a lo que decía Altamira, que estoy totalmente de acuerdo, que no nos podemos olvidar que detrás de todo esto hay muchos intereses económicos y que todas las grandes farmacéuticas y que unos grandes lobbies económicos en todo el mundo tienen mucho que ganar con estos cambios de sexo en los menores para toda la vida de estas personas, desgraciadamente. Y eso está detrás, o sea, estamos en una sociedad
en la que realmente es la guerra individualista de gane quien pueda o quien tenga más poder económico, ¿no? Y eso es muy difícil de combatir. Por eso yo a veces porque claro, lo que acabas de contar, Altamira, del País Vasco, que yo no sabía, realmente es el colmo ya, porque dices, bueno, no, prohibimos el que penséis. O sea, Sí. es así, ¿no? O sea, ya no Pero esa es quiero la ni propia pensar, no podemos desesperación pensar, ya. claro, claro. O sea, es que ya llevamos una temporada, unas décadas, ¿no? Ya de que nos van prohibiendo y al final nos van a prohibir pensar y que nos manifestemos, ¿no? O sea, pues es muy fuerte, ¿no? Por eso hay que saber que detrás de todo esto hay mucha gente que no piensa bien, pero que tiene unos apoyos muy fuertes en muchos sentidos, ¿no? Quizás podemos decir que la ley trans es un poco el culmen del individualismo y lo que es el movimiento queer, que en definitiva detrás hay un individualismo muy grande, ¿no? Es el culto al sentimiento, el culto a yo tengo derecho a ser lo que quiera, si yo quiero ser padre, puedo comprar niños, si yo quiero tener sexo, puedo comprar a mujeres, si yo quiero sentirme hoy mujer, pues tengo derecho a sentirme mujer. Bueno, pues es la ola individualista que está atravesando casi todo el mundo. Pasará. Ojalá, Sí. ojalá que Sí. pase y nos centremos todos un poco, que yo reconozco que muy centrados no estamos nadie, pero esto se nos está yendo de las manos. Así que espero que tenga razón, que pase, que todos nos asentemos un poco y sobre todo me parece súper interesante lo que decía Marta de que un niño o una niña con 12 años, pero vamos a ver, si la mía va a hacer 14 y no sabe lo que se quiere poner por las mañanas, que no tiene claro el outfit de por las mañanas, ¿cómo va a tener claro una criatura ya no de 12, de 14, si quiere ser mujer, hombre o un lagarto? Si es que no puede ser, o sea, si es que les falta madurez, les falta vida, les falta experiencia, les faltan muchas cosas que el día de mañana, cuando maduren y vivan y crezcan y acumulen experiencias y acumulen muchas cosas y digan, pues sí, lo tengo claro, pues adelante. Y sobre todo lo que hablábamos de las secuelas en los niños y los derechos que pocos tenemos las mujeres y poco a poco nos van queriendo quitar más porque ya esto es lo último, ya ahora me levanto, me voy al registro, me vuelvo señora y aquí no pasa nada. Pues no. No va a ser así porque con mujeres como tú y con todas las que estamos aquí hoy y muchas más que están, no vamos a permitir que se nos sigan arañando derechos, porque esto es como el cauce del río, ¿no? Que va arañando la orilla, se va haciendo grande, pero yo creo que poco a poco, poniendo todas y todos nuestro granito de arena, nos vamos a plantar No y, seguiremos. por supuesto, seguiremos Muy y bien. seguiremos en la lucha todas y todos juntos. Muchísimas gracias, Muy bien. Altamira. Gracias a Como vosotras. siempre, enorme, magnífica Gracias. y agradecidas de que estés aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Os emplazamos para la siguiente, Muchas gracias. que es el lunes que viene, si mi secretaria no me corrige, ¿verdad? ¿Secre? ¿Teresa? El 28, sí, el lunes que viene, con la ¿Qué haría yo? trabajadora social Clara Barles. ¿Qué haría yo sin ti? Pues colarme en todas las fechas del mundo, como siempre. Muchas gracias a todos por venir. Adiós. Buenas Adiós. tardes. Adiós, muchas gracias. Adiós.